Para los que no me conocen, mi nombre es Jane. Hola. Y soy extranjera. Sorpresa. Yo sé que ustedes no lo ven como sorpresa, pero a veces tengo que recordarme del hecho. Luego me siento tan mexicana. Pues llevo más de la mitad de mi vida aquí en México, entonces sí me siento en casa. Sí, ¿verdad? Gracias. Ay. Pero tengo una tarjetita que dice que soy residente permanente. Tardó muchos años en sacar esa tarjetita, por eso no la llevo conmigo, porque soy famosa para perder cosas pequeñas. Entonces ahí está en la caja fuerte en nuestra casa. Pero dice que soy residente permanente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues dice que salí de mi casa de Nueva Zelanda hace 1000 años y elegí vivir en México como mi casa. Y la hice mi casa. ¿Y qué? Llegué y pues tenía que aprender el idioma, tenía que aprender y adaptarme a lo que es la norma de vivir aquí. Muchas cosas que hacen aquí no hacen en Nueva Zelanda. Y muchas cosas que hacen en Nueva Zelanda no hacen aquí. Sorpresa. Por eso nos llaman extranjeros. Es tan extraño lo que hacen en otras partes, ¿no? Un ejemplo, el primer convivio de la iglesia, estábamos en Cuernavaca, Morelos. Y nos invitaron, yo estaba embarazada ese tiempo, creo que tenía la panza como para poner mi plato aquí con Sam. Y ahí estábamos y dijeron, vengan, traen un plato y vamos a convivir. Y dijo, eso sí sé, en Nueva Zelanda lo hacen así. Todos llevan un plato, cada familia, suficiente para su familia y un poco más. Ponen todo en la mesa, en el centro, y ya todos pasen y se sirven y comen y feliz, estilo buffet. Eso sí sé. Llegamos, llevé mi plato, creo que compramos refrescos, no me acuerdo, ese fue hace casi 30 años. Y dijeron, mujeres pasen a la mesa. Digo, qué lindos, qué caballeros. Que las mujeres pasen primero. Entonces fui, agarré mi plato y me serví de lo que yo reconocía y sabía que era, porque la verdad lo demás no sabía qué era. Y luego me fui a sentar. Bueno, también creo que, seguro que servía a Ania también, que tenía 3 añitos. Y ya, me quedé sentada, esperando que dijeran, ok, hombres pueden pasar. Pero no. Y me quedé con mi plato, y Bob quedó sin plato, y dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Y luego me di cuenta, ya empecé a observar y dije, órale, esas mujeres siguen allí en la mesa, ¿qué hacen? Y estaban pues sirviendo del guisado que ellas habían traído a su familia y invitando a otros a probar de su guisado. Y dije, y yo, sentía como que quería hacerme tan pequeña, desaparecer. Tenía un plato de todas sus comidas y que yo misma había ido a servirme, tan lindas y tanta gracia. No me dijeron nada, ¿no? Pero pobre Bob quedó sin plato. Entonces dijo, Bob, toma. Y ya fui, ¿me pueden dar otro? ¿Qué está pasando? Eso es diferente. En el colegio bíblico donde estudiamos para ser misioneros, nos habían enseñado muchas veces. Cuando lleguen a su país, que va a ser diferente, resisten la tentación de decir, como hacemos en mi casa es mejor. Resisten, no es mejor, ni es peor, es diferente y nada más. Entonces ahí estoy diciendo, eso es diferente. ¿Qué pasó? Regresando a Nueva Zelanda unos años después, nos invitaron a otro convivio en casa de unos amigos. Era un grupo Connect, un grupo pequeño. Y yo ya sé cómo hacer esto, ¿no? Ya cada quien sirve su plato estilo buffet y ya sentamos. Pero algo que habíamos olvidado después de tantos años en México, después de la comida se paran todos los hombres. Y digo, ¿qué? Y van y recogen y empiezan a lavar los trastes, todos los hombres. Digo, eso es diferente.
Y luego viene un hombre y me dice, ¿qué quieres tomar, Jane? ¿Un café, un té? Y digo, órale, ok. Diferente, ¿verdad? No mejor, no peor, diferente. En Nueva Zelanda la idea es que si la mujer preparó la comida, entonces el hombre lava los trastes y así. Entonces, ¿quién quiere ir a Nueva Zelanda? Diferente, es diferente. Aquí los hombres hacen otras cosas. Gloria a Dios. Wow. Pero gracias a Dios estamos aprendiendo, adaptándonos. Es una adaptación, se tiene que adaptarse a una nueva cultura, si no es donde naciste. Si naciste aquí, saben esas reglas sin pensarlas, nada más que. No sé si han ido a otro país donde no hablas el idioma y hacen cosas raras y tú te sientes como el primer día de kinder, ¿no? Todo está raro, no sé qué hacer. Bueno, tal vez no, pero gracias a Dios está Él con nosotros. Cuando aceptamos a Jesús a nuestras vidas, dice la palabra que Él nos traslade del reino de tinieblas al reino de luz. Y es otro reino, es otro reinado, es otra cultura. Y para ser residentes permanentes ahí, tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender cómo son las normas, qué es la expectativa del rey donde yo vivo, qué es lo que es apropiado y qué no es. Y para esto, Dios en su infinita bondad y amor nos dijo, ahí les va, muchachos, un manual. Para que no andan como yo en ese tiempo. ¿Qué pasa? Yo no sé, no entiendo. Esto es su manual de vida para ayudarnos a todos nosotros a adaptarnos a su cultura, a su reino, a saber cómo vivir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y pues hemos estudiado esto en la serie Más que un libro, ¿sí o no? Hemos hablado de muchas cosas, de las herramientas que tenemos para estudiarla, ¿qué más? De qué es la palabra escrita, que es el logos, y que también es la palabra viva y que nos da vida, que es rema. Cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla, nos enseña quién es la forma en que Él ha escogido revelarse a nuestra generación, y pues somos gente del libro, ¿sí o no? Y este libro hemos estudiado, hemos visto a grandes rasgos el mensaje también de lo que Dios quería comunicar, ya quiere comunicarse con nosotros a través de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer esto. Hemos visto la Biblia en general y con herramientas y todo esto. Hoy quiero hacer un zoom. Me encanta estudiar ciertas palabras y sacar todo el jugo del idioma original. Entonces vamos a ver un salmo y de ahí vamos a ver un versículo y de ahí vamos a ver una sola palabra. ¿Están conmigo? Hey. Eso me emociona. Ok, Salmo 91. ¿Tienen sus Biblias? Lo podemos hacer en las pantallas, estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice así, ¿quieren tiempo para buscarlo? A ver, les doy chance. Salmo 91 es casi en medio de toda la Biblia. ¿Sí? Ok. Voy a quedar quieta a leerlo. ¿Listos? Son 16 versículos. Y van así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Sí, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá, con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Eso lo cantamos apenas. No tengas miedo de los temores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán.
Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Ese es Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles y te protejan por donde vayas. Te sostendrán con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Esa es la cita que el enemigo usó, Satanás usó para tentar a Jesús. Lo sacó de contexto. ¿Se acuerda que hablamos de eso la semana pasada? Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones, serpientes bajo tus pies. Y el Señor dice, rescatará a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Y los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Wow. Qué hermoso salmo. Sí, dale un aplauso, esa es la palabra de Dios. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo, antes de decir esto, el contexto, ¿creen que quien lo escribió fue Moisés? Muchas veces era David que escribió Salmos. Este viene justo después de Salmo 90, que claramente dice que era de Moisés. 91 no está tan claro, podría ser que fuera David, pero les voy a explicar porque yo creo que sí fue en Moisés. Y bueno, entonces si fue Moisés, entonces eso fue hasta el principio de Génesis, Éxodo, Levítico, de este tiempo. Dios está hablando de estas cosas. Bueno, entonces, ¿creen que nosotros como hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y estamos siguiendo a Él, podemos decir esas palabras son para mí? ¿Sí? Ok. Quiere decir que yo nunca me voy a enfermar. Y que si me caigo nunca voy a lastimar mi pie. Y entonces, no, sí, no, sí, no. Pero lo dice, ¿sí o no? ¿Lo creemos? Sí, pero si Dios tiene otro motivo, tal vez no. Mira, hay un principio que aplican los judíos cuando leen las Escrituras. Cuando hay algo no tan claro, regresan a la primera vez que aparece un concepto, por ejemplo, matrimonio, regresan a Génesis 2. Esa fue la intención de Dios. No empezamos en... ya voy a empezar como... bueno, aparte de eso. Bueno, entonces vamos a ir al principio del Salmo para ver quién puede tomar esas palabras y decir, eso aplica a mí. ¿Va? Entonces, Salmo 91:1 dice, ¿pueden leerlo ustedes? Los que viven en el amparo del poderoso. Ok. Y si eres de Reina Valera, también lo tenemos ahí. Los que... ¿sí, no? El que habita, al que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Ay, perdóname. Bueno, si quieren, ¿por qué no vamos por el hebreo? ¿Sí? Son 6 palabras. Ahí están. Empieza a la derecha y va a la izquierda. Leen ¿sí? ¿No? Sí, dice algo así, Yasab, Seter, Elohim, Elión, perdón, y luego dice Lun, Seil, Adonai. Ahí está. Pasé toda la semana aprendiendo eso. Entonces, vamos a ver este versículo porque queremos ver si se puede aplicar esas promesas a mi vida. Vamos a ver. Entonces, vamos a regresar a la Nueva Traducción Viviente y vamos a ver esas 6 palabras. Los que viven al amparo, el Altísimo, descanso, sombra y todopoderoso. ¿Ok? Vamos a verlo uno por uno rapidito y terminamos con este. Este es el primero, Yasab.
que en nuestra nueva traducción viviente está traducido vive, en la Reina Valera habita, y básicamente significa eso, vive y habita. Pero quiero enfocar en esa palabra al final. Entonces vamos a brincarla. El que vive, ¿dónde? En el seter, el amparo o abrigo. Esta palabra literal significa un escondite, el lugar secreto. Qué chido, ¿no? No sé si de chicos tenías un lugar secreto donde escondías. Yo sí tenía, dentro de un closet arriba en la casa, en la planta alta, había una puertita que iba hasta el techo, pues, donde estaba la construcción. Y mi hermano y yo lo descubrimos y lo hizo nuestro escondite. Y cuando ya no queríamos la drama de mis hermanas o esas cosas, nos metíamos ahí, mi hermano y yo. Escondite, un lugar seguro, un lugar pues privado, ¿no? Si fue Moisés que escribió esto, ¿se acuerdan que el tabernáculo, o tal vez no se acuerdan, Dios le dio instrucciones a Moisés a construir un tabernáculo, que significa básicamente Dios habitando con nosotros? Entonces, en ese tenía secciones, el patio, la sección interior, que era el lugar santo, y el lugar más interior, que era el lugar santísimo, donde Dios venía y su presencia estaba. Entonces, tal vez Moisés estaba pensando en eso, de el que vive en ese lugar escondido, ese donde está su presencia. O también Moisés tenía una carpa especial donde él se encontraba con Dios y pasaba tiempo cara a cara con Dios, y cuando salía de esta tiendita su cara estaba resplandeciendo. Entonces, tal vez estaba pensando en eso. Lo que sí se puede ver es que Dios busca intimidad con su gente, y eso me encanta. Jesús lo dijo en Mateo 7, ¿se me acuerdo? Es a 6, está. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Él busca esa intimidad, esos momentos encerrados, apartados. Otra versión habla de entra en tu closet, ¿no? Es como ese lugar interior, del lugar interior. Entonces, eso es la palabra anterior, que era seter. Ese amparo, ese lugar, ese escondite, ese lugar seguro. El siguiente es uno de los nombres de Dios, que es el león, que significa altísimo, el que está sobre todo, el que está, pues, el supremo, el altísimo, literal, y creo que todas las versiones dicen altísimo. Entonces no hay ningún problema con esto, ¿no? Dios es el altísimo. ¿Se acuerdan la semana pasada, los que estaban aquí, Bob hablaba de cómo significa, qué significa la palabra Señor en el Nuevo Testamento? Cuando decían César era el Señor, y para ellos decir, no, Él no es, Jesús es el Señor. Eso es esto, es el altísimo. Entonces, esos son los primeros 3 palabras, los que habitan en ese lugar seguro del Altísimo. Ahora, la segunda parte es como una reflexión de la primera parte. Mucho de la poesía judía era esto, no usaban mucho rima. Es interesante, la rima nunca se puede traducir, pero la poesía de la Biblia sí se puede traducir. ¿Por qué? Lo hacen jugando con significados. Usan diferentes palabras para decir más o menos la misma cosa, solo darle más profundidad a lo que dijo en la primera parte. Qué chido, ¿no? Entonces, los que viven en el amparo del Altísimo, encontrarán, vamos a ver, descanso. Creo que se me olvidó que es... morirán, ¿verdad? En el Reina Valera. Ok, ¿qué es esta palabra descanso? Es en hebreo lun. ¿Qué significa lun? Significa quedarse, permanecer, descansar. Y como es parecido al primero, que es Yasab, que vamos a ver en un ratito, no quiero quedarme mucho tiempo aquí, vamos a ver más de esto, porque viene parte de eso en
en Yazab. Pero bueno, significa quedarte, elegir quedar. Es como yo llegué a México y me quedé y me dije, este es mi domicilio, aquí me quedo. Esa es mi casa, soy residente permanente, ¿sale? Eso es Lun. Entonces, pero lleva esa idea de descanso y vamos a ver más de esto en un ratito. Lun y luego Seil, que es sombra, descansarán en la sombra. Moisés literalmente vivió 40 años bajo una sombra. La nube que Dios hizo para cubrir desde el lugar santísimo cubrió todo el campamento de los israelitas y vivían en esa sombra 40 años. Sin esta sombra que iban a estar bien incómodos, ¿no? Para vivir en un desierto. Entonces, el que vive en ese lugar secreto con Dios, con el Altísimo, van a descansar en esta sombra, esta protección de Él. Y creo que en toda la Biblia habla de ese tipo de sombra, de protección. Más adelante en el mismo Salmo habla de las plumas que te cubre. Esa es la idea de que Dios te quiere cubrir con su presencia. Qué bonito, ¿no? Y pues la última palabra es Shaddai, que está traducido todopoderoso o omnipotente. Esa palabra costó mucho trabajo para los que traducieron la Biblia, porque es un poco raro. Suena como una palabra que se usa para montaña o monte. Entonces, pues van por ese lado, porque un monte es fuerte y poderoso, ¿sí? Pero lo que es más aceptado tiene un sentido. Shaddai significa el que tiene pechos. De verdad lo dije. El que es masculino, pero esa palabra en hebreo es masculino. Entonces, básicamente el que suple todo lo que necesita el hijo. ¿No? La idea de mamá supliendo con su bebé, dándole de comer, es todo lo que necesita, ella lo tiene en los primeros meses. Entonces, esa es la palabra que Dios dio a Abraham. Y cuando vemos los primeros versículos, que cuando Dios lo dio a Abraham, está hablando de provisión. Yo soy Shaddai, el que provee lo que necesitas. Yo soy todo suficiente por lo que necesitas. Qué chido, ¿no? Entonces, Él sí es todopoderoso, pero también es todo suficiente. Yo voy a descansar sobre esta sombra, disfrutando de Él. Y sabes que para que tenga sombra de Él, en la sombra del Shaddai, Él tiene que estar cerca, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ya se durmieron. Ok. Bueno, esas son las 6 palabras. ¿Sí? ¿Ya están conmigo? Vamos a regresar a la primera y quedarnos ahí. Bueno, vamos a ver un resumen. Los que viven en el amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso, o el que todo es suficiente y suple todo lo que necesito. ¿Va? Vamos, entonces quiero enfocar, ahora sí es mucho zoom, en la primera palabra Yazab, porque esto es la clave para entender todo el Salmo. Todo el Salmo, ¿se acuerdan? Tiene muchas promesas, que me va a cuidar, que no voy a enfermarme, que no me voy a lastimar, que los que me hacen daño van a pagar, y hasta todo esto. Pero empieza con los que viven. Si tú entras en estos loses, ¿se puede decir? Estos que viven, entonces eso se aplica a ti. ¿Vamos? Esta palabra tiene como 3 capas de significado. 3. Va 1, 2, 3. Y como está conectado con la palabra que venía después de descanso, ahí se mete también. Entonces, Yazab, ¿qué significa? Vamos por esto. Primero dice vivir, residir o hacer tu casa. Soy residente permanente de México. Ya establecemos esto. Mi casa está en esta colonia. Es mi casa, es mi domicilio, ahí vivo. Yo elegí vivir ahí, ¿sí? Entonces es mi casa.
Y mi casa no se cambia. Si yo salgo de mi casa, sigue siendo mi casa, ¿sí o no? Entonces voy al trabajo, pero mi casa es esta. Yasib significa elegir hacer tu casa, tu residencia, el lugar donde tú vives. ¿Y de dónde es? De la presencia del Altísimo, ¿no? Ese amparo, es el escondite. ¿Se acuerdan el escondite? Entonces, poniendo todo junto con ese significado, quiere decir que si tú has elegido que Dios y esta intimidad con Dios, esa relación con Dios, es tu hogar, es donde tú vives, es tu residencia, entonces aplica a ti. ¿Es bueno? Para mí sí, wow. Sí, ¿no? Es bueno. Si yo elijo, si no has elegido, hoy es el día para hacerlo. Dios busca intimidad, Dios busca una relación personal. Él no busca religión, Él no quiere que tú estés, no sé, lo que tú pones que tienes que hacer. Le interesa tu corazón. Y si tú eliges que esa relación íntima con Él es donde tú resides, donde tú vives, entonces este salmo puede aplicar a tu vida. Pero no solo ahí, vivir es la primera parte de Yasab, por eso habitar, pero hay otra parte también. Antes de pasar, perdón. Para vivir en un lugar tienes que aprender la cultura, ¿sí o no? Como yo tenía que aprender cómo actuarme en un convivio y cosas así, pues también, si tú decides o decidimos vivir en ese amparo, de vivir en ese lugar secreto con Dios, hay cierta cultura que Él quiere enseñarnos. Hay ciertas expectativas que Él tiene de nosotros. A veces se ven en forma de mandatos, otros como que sean como yo soy. Entonces, tenemos que no solamente vivir ahí, sino adaptarnos a esa cultura. Y puede tardar toda la vida, sí o no, sí. Pero Él quiere que seamos como Él, porque Él es nuestro Padre. Y entonces, parte de vivir en un lugar y hacer ese lugar tu residencia, o sea, la presencia de Dios es tu residencia, entonces, tiene esa parte de adaptarte a la cultura, ¿sí? Aprender y adaptarte, cambiar, ser como es Él. Ok. La cosa chida con Dios, bueno, son muchas cosas chidas. Cuando nosotros elegimos hacer esto, Él hace lo mismo con nosotros. ¿Sí? Lo vemos en el Nuevo Testamento, Efesios 3:17 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. O sea, yo decido, esa es mi relación, ese es mi lugar seguro, ahí vivo. Entonces Él viene y dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios, lugar seguro, escondite, y ellas los mantendrán fuertes. Y también en Apocalipsis, Jesús dice, mira, aquí estoy a la puerta. Ay, no soy yo. Tocando. Si oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, de tu vida, yo entraré, cenaremos juntos como amigos. Esa intimidad, desde los tiempos de Moisés hasta Apocalipsis, Dios está buscando esto. Es bueno, ¿no? Yo elijo que Él sea mi lugar de residencia y Él hace lo mismo conmigo. Wow. En Juan 15:4 Jesús dijo también antes de morir, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y Juan, el mismo autor, ya cuando era viejito, escribió una carta, primera de Juan 3:24, dice, los que obedecen los mandamientos de Dios, o sea, los que adaptan a su cultura, ¿no? Y aprenden a ser lo que Él quiere que hagan, permanecen en comunión con Él. Y Él permanece en comunión con ellos. Entonces, como Juan lo pone todo junto, ¿no? Qué chido. Vivo, me quedo, ese es mi lugar, esa es la palabra Yasab. Segunda parte de esta palabra, significa sentarse a descansar. Y por eso dije, la parte de descanso también se encuentra aquí. Un lugar donde encuentras consuelo, paz. Llegué a mi casa.
¿no? Por los primeros años, aquí en México, cuando llegaba a mi casa en Nueva Zelanda, era, ya sé que es normal, yo sé cómo hablar, yo sé, y descansas. Yasib, la segunda parte de esta palabra significa descansar. Y es un tema que va por toda la Biblia. Es algo que Dios quiere para su pueblo, ese concepto de descansar. Desde un inicio prometió a Abraham una tierra donde iba a ser ellos y podían descansar allá. Y cuando sacó a los israelitas de Egipto, también les habló de su tierra prometida, donde iban a entrar. En Miqueas 4:4 da una descripción de cómo iban a vivir. Y dicen, todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides y higueras, porque no habrá nada que temer. Ese es el concepto de descanso que Dios tenía para su pueblo. ¿Sí? Trabajo duro y ya, descanso en la sombra, otra vez, otra palabra de sombra, de mis árboles y disfruto de mi cosecha. ¿Está chido? No veo que están emocionados. A lo mejor solo soy yo que me emociono de esos conceptos. Que Dios quiere que descansemos. Que Él no quiere que andamos afanados y estresados. Salmo 23. Es el buen pastor que me lleva ¿a dónde? Verdes prados y me deja descansar. Qué chido. También en Mateo 11 Jesús dice, ¿qué? Vengan a mí a todos los que están cansados, estresados y preocupados y llevan cargas pesadas y yo les daré ¿qué? ¿Ves? Dios quiere intimidad contigo y quiere que descanses. Esto es un tema que viene por toda la Biblia. Si tú estás en esa relación conmigo, dice Dios, encontrarás descanso. En mi sombra, yo te voy a proteger, vas a estar tranquilo, tranquila y en paz. Y en Hebreos 4, casi todo el primer capítulo, ese capítulo habla del descanso que Dios ha preparado para su pueblo y que tenemos que asegurarnos de entrar en ese descanso. Pero ese es otro estudio, si quieren hacerlo, Hebreos 4. Libre de temores, con suficiente provisión, no estresados, no afanados, no preocupados. Jesús habló de esto muchas veces también. No se preocupen, no sean ansiosos por nada. Eso es nuestro Dios. Y yo creo firmemente que quiere que su pueblo disfrute de una relación con Él que produce descanso en su alma, lo más profundo de tu ser. Y ahí sientes seguro. En la Biblia, alguien contó que mencionas 365 veces, no tengas miedo, no temas, no te preocupes. Eso es lo que Dios quiere para ti. La tercera parte, ya con eso termino. Establecer un trono. ¿Se acuerdan? Yasab significa quedarse, hacer tu hogar, después descansar y aquí establecer un trono, un lugar de gobierno o una autoridad. Y si lo pensamos bien, para poder descansar tranquilos en una tierra, un reino, el rey tiene que ser bueno, ¿verdad? Si no, pues no vamos a estar tranquilos y descansar. Y entonces esa es la imagen que da esto, de que puedo estar segura, puedo sentirse en paz, tranquilos, porque sé que quien gobierna mi vida y quien está en el trono de mi vida, de este lugar secreto que tengo con Él, es bueno. Y lo vemos en muchos salmos. Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. O sea, no va a ir cambiando. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Él es bueno, hace las cosas bien, pero no solo esto. En otro Salmo 89:14 dice, la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. ¿Sí? ¿Están conmigo?
ese trono que estamos estableciendo, el amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. O sea, junto con su trono, en su presencia, viene con su amor también. So, no solo es bueno, también nos ama este rey. ¿Dónde más? Hebreos 4, donde hablaba de entrar en ese descanso, decía, ese es el Nuevo Testamento, ya ese es lo que tenemos, promesa en Jesús. Así que cuando entramos en esa relación con Jesús y confiamos en Él, así que acerquémonos con toda confianza a ver, otra vez. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia. Encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¡Wow! Ese es el trono que podemos establecer en ese lugar escondido con Dios. Entonces, en resumen, una cosa más. Hay un Salmo 22:3 que dice, tú eres santo, estás entronizado, esa es la palabra Yasab, en las alabanzas de Israel. En la Reina Valera dice, habitas. O sea, toma la primera parte y en la Nueva Traducción Viviente toma la tercera parte del significado, que realmente significa las dos cosas, o tres, descansar. La idea es que Dios viene, se siente, se queda, habita y descansa entre su pueblo cuando su pueblo está poniéndole en el trono con sus alabanzas. Wow, ese es Salmo 22:3. Entonces, en resumen, ya estudiamos un poco, ¿verdad? Los que viven Yasab, y son los tres significados los que hacen que mi casa es este lugar. Los que deciden que ya no voy a moverme de aquí, soy residente permanente de esta relación, en el amparo, en ese lugar seguro de Dios, y voy a descansar ahí, y voy a vivir bajo las normas de la cultura que ese reino dice del Altísimo, y así voy a encontrar descanso en su sombra de Él que me da todo lo que necesito. ¿Está bien? Ese es el Salmo. Ese es lo que tenía para ustedes. Espero que comieran rico de la palabra. Jesús dijo algo que quiero terminar con esto. Mateo 7:24 dice, por lo tanto, el que me oye estas palabras, todas sus enseñanzas, y las ponen en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Sí saben la historia, no? Y cuando viene la tormenta y todo, la casa no se cae. Ese lugar seguro, ese escondite, ese amparo, ese abrigo, ese donde yo me quedo en el íntimo con Dios. ¿Cómo lo hago? Tengo que adaptarme a su cultura. ¿Cómo lo hago? Escuchando sus palabras o leyéndolas. O si tienes un app en tu teléfono que los dice, pues también escuchándolas. Pero no queda ahí. ¿Qué dice? Poniéndolas en práctica. Vivirlas. Quiero quedar con esa idea. También en Mateo 28:20, Jesús estaba mandando a sus discípulos a todo el mundo, diciendo, vayan y hagan discípulos de todo el mundo. Dice, enseñándoles a ¿qué? Obedecer todo lo que les he enseñado. Si queremos ser residentes permanentes de esa relación, de ese lugar seguro, y que todas esas promesas aquí son para mí, entonces tengo que adaptarme a la cultura. Tengo que leer esto y ponerlo en práctica. Obedecer sus mandamientos, sus deseos, sus normas, sus expectativas. Cuando Él dice, seas como yo soy humilde, tú seas humilde. Cuando yo soy así, tú seas así. Y ya cuando estamos disfrutando de esa relación, nos damos cuenta que todo cambia. Jesús dijo en Juan 14:15, si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Lo amamos? Hemos
tomado esa decisión de ser residentes permanentes de su presencia, de disfrutar de esa relación con Él? ¿Estamos adaptándonos a la cultura? ¿Estamos siendo intencionales a hacer esto? ¿O simplemente disfrutando de su presencia? No, corriendo, Dios, ayúdame cada vez que hay una situación. Corro con confianza delante de tu trono, sí. Pero para tener trono yo tengo que ser obedeciendo y sometida a lo que dice quien está en ese trono, ¿sí o no? Esta semana en los grupos Connect estamos empezando un reto de 8 semanas. Me emociona mucho. Si tú no tienes un grupo Connect, vas a querer tener uno hoy. Busca, pasa la carpa roja. Digo, yo no tengo grupo, necesito uno. La verdad necesitamos uno. Si estamos en serio de vivir esta relación con Jesús en intimidad y adaptarnos a la cultura, necesitamos unos a otros. Por eso Jesús inventó la iglesia, para ayudarnos unos a otros y los grupos Connect. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar uno de los evangelios, hay 4, los que narran la historia de Jesús y sus enseñanzas. Y durante 8 semanas vamos a buscar sus enseñanzas. Todas, sus ordenanzas, sus deseos, sus expectativas. Y juntos vamos a buscarlos, pero antes de hacerlo vamos a decir, entro. Yo sí entro. Yo quiero ser residente permanente. Así que todo lo que Él dice lo voy a hacer. ¿Cómo ven? ¿Vamos a hacerlo? Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. ¿Aceptan el reto? Buscan su grupo Connect, no falten. Vamos a tomar 8 semanas buscando sus enseñanzas y poniéndolas en práctica, adaptándonos a su cultura, disfrutando de esa relación. ¿Para qué? Para que todo lo que este salmo dice es para mí. Sí, es para mí. Pero solo los que viven, los que ya saben, en el amparo del Altísimo. Vamos a orar.